Hola, ¿qué tal? Me acaban de hacer una pregunta, la clásica pregunta de ¿cuál es la mejor computadora para trabajar con Blender? La respuesta no es tan fácil. Primero que nada depende para qué lo queremos utilizar. Honestamente, si quieren aprender y no tienen muy buen presupuesto, hay una opción muy, muy asequible. Pueden comprar una laptop de esas baratas en eBay o en Mercado Libre o donde gusten. Y les recomiendo que le quiten Windows y que le pongan Linux. Porque con esto pues se incrementa un poco el rendimiento de la laptop. Pueden instalarle Blender y casi prácticamente con cualquier laptop pueden aprender. Vaya, aprender. Después de eso sigue lo que es el hobby. Los que toman Blender como hobby, pues cualquier desktop con con una tarjeta Nvidia les puede servir. Ahora, como pueden ver aquí, estamos a punto de recibir la nueva versión de Blender y al parecer ya se pueden utilizar tarjetas AMD, lo cual antes no era posible. O sea, sí se puede, pero por ejemplo Cycles no funcionaba con las tarjetas AMD, ahora sí, ya va a haber soporte. Sin embargo, yo opino que lo mejor es continuar con Nvidia. Eh, no estoy muy seguro si sea mejor o peor, pero por muchos años hemos usado Nvidia y pues es lo más sencillo que les puedo recomendar. Me imagino lo que están pensando. Ok, Blender es un software de código abierto que lo utilizan estudiantes y gente que lo usa como hobby. Hay muchos estudios profesionales que utilizan Blender. En general, me atrevería a decir que la mayoría de los estudios independientes, o un gran número de estudios independientes, utilizan Blender. Uh, Mucha gente piensa que en Pixar utilizan Maya, por ejemplo, pero esto no es cierto. En Pixar utilizan su software propietario. Desde luego es un tema controversial y no es el tema de este video. Dejémoslo en que Blender se puede utilizar de manera profesional. Por lo tanto, eh, es válida la pregunta de, ok, ¿qué hardware voy a utilizar? Mucha gente piensa que es necesario utilizar una computadora muy poderosa. Ciertamente ayuda, pero no es indispensable. Más adelante les voy a explicar por qué. Yo diría que la configuración básica para trabajar Blender de una manera profesional sería primero un procesador Intel, un i7. Si nosotros nos vamos a la página de Blender, en donde está el download, vamos a irnos a donde dice requerimientos. Y aquí pueden ver cuál es el mínimo que sería para estudiante, digamos, ¿no? Un procesador de 32 bits que prácticamente ya no se ve, 2 GB de RAM y una tarjeta que sea compatible con OpenGL. Por obvias razones aquí en la página de Blender no dicen si sea Nvidia o AMD. Como les comenté, en realidad es más recomendable usar Nvidia. Ya pronto se va a poder usar AMD, pero pienso que es conveniente seguir utilizando Nvidia. El hardware recomendado, que ya es un procesador de 64 bits, que podría ser un i5 o un i7. No tengo mucho conocimiento de los procesadores AMD, pero me parece que también son buenos. La memoria, 8 GB de RAM, y el display, etcétera. El mouse de 3 botones. Y aquí sí, el hardware recomendado, ya se recomienda una tarjeta OpenGL que tenga por lo menos 1 GB de RAM. Eh, ¿Por qué es importante la memoria? Más adelante lo van a ver. Y después podemos ver aquí lo que se estima sea un óptimo para producción, que es lo que les hablaba, como para un estudio. Hay un salto entre este y este, es como del doble del precio. Les voy a hablar en dólares, porque este video puede verse en otros países y pues, es una forma de referencia. Esta máquina aproximadamente debe costar como unos $1,500 y una computadora como esta pues ya está arriba de los $3,000. ¿A qué
este quad core y este 8 core, hay un problema. Intel, déjenme mostrarles para que sea más claro. Si nos vamos a la página de Intel, aquí tenemos un i7, ¿sí? Un 5960X. Este procesador tiene aquí el número de cores, 8 cores, ¿sí? Y el número de threads son 16. Este es el problema. Ahora, este es un procesador de alto rendimiento. Como pueden ver, va arriba de $1000, probablemente más. Si nosotros consiguiéramos una computadora con este procesador, estaría por encima de los $3500. También está está un i7, ambos son i7, pero está el i7 que tiene solo 4 cores, ¿sí? Y tiene 8 threads. Lo que importa es el número de cores, no el número de threads, ¿sí? Ahora, este procesador podría fungir para una máquina como esta, intermedia, ¿sí? Y el otro procesador que les mostré, el i7 5960X, sería para producción. El procesador es muy importante, porque finalmente hay mucho renderizado que se acaba haciendo con el procesador. Esto lo veremos más adelante. Ahora vamos a pasar a las tarjetas de video. Si entramos a la página de Nvidia, tenemos, déjenme mostrarles aquí, por ejemplo, tenemos en productos procesadores, tenemos la GeForce, la Quadro, la Tesla, la Tegra. Ahora, aquí ese es complejo. Entre la GeForce y la Quadro, en desempeño no hay una diferencia enorme. De hecho, una GeForce les va a funcionar mucho mejor para renderizar que una Quadro. Ahora, mucha gente dice, ¿cuál es la ventaja de usar una Quadro? Si están utilizando AutoCAD, es mejor una Quadro que una GeForce. Probablemente porque los drivers están mejor, el código está diseñado para que trabaje mejor con una Quadro que con una GeForce. Normalmente se considera que una GeForce es para entretenimiento y una Quadro es profesional. Con Blender, en parte. Ahora, ¿cuál es la situación? El costo de una Quadro es prácticamente el doble para conseguir el mismo desempeño que una GeForce. Sin embargo, no es... bueno, en teoría hay un consenso. Una Quadro va a funcionar mucho mejor, va a mejorar el desempeño en el viewport, y una GeForce va a funcionar mucho mejor para renderizar. Incluso hay gente que dice que podemos tener una computadora con dos tarjetas de video, una GeForce y una Quadro, y podemos usar la Quadro para trabajar en el viewport y una GeForce para renderizar. Esto es cierto, pero el costo se elevaría por tener estas dos tarjetas. Yo creo que una GeForce es más que suficiente. Ahora, un término medio sería lo que yo recomiendo es una GTX. Okay, como pueden ver, hay varias tarjetas GeForce. Está la GTX, la GT y las que se utilizan para las notebooks. Mi recomendación es que utilicen una GTX, aunque sea la más pequeña. Este es el mejor desempeño que van a obtener. Recuerden que estoy hablando ya de trabajo profesional, independiente sí, pero ya profesional. Entonces el mínimo sería una GTX como esta, la 750. Ahora, evidentemente pueden optar por una Quadro, pero el renderizado que les va a dar una GTX en realidad es mayor, dependiendo de la Quadro, por supuesto. Pero recuerden que el costo es más del doble. Ahora, y no nos vayamos a una Tesla, porque ahí sí ya estamos hablando de $5000, $6000 por una tarjeta de estas, y ya estamos hablando de supercomputadoras. Hay muchos niveles y pueden investigar todo lo que gusten. De hecho, les voy a dar una recomendación. Como saben, hay
varias categorías que se puede trabajar en Blender o en Maya o en 3D Studio. El modelado, la animación, visualización, iluminación, etcétera. Dentro del modelado está el modelado de bajos polígonos y también está el modelado que es esculpir. Para esto se requiere un cuadro. Se puede trabajar perfectamente con una GeForce, pero hay que utilizar una serie de mañas o trucos que más adelante les voy a explicar. Pero optar por una GeForce 750 yo creo que es un buen es una muy buena opción. Ahora, hay una cosa que les recomiendo que hagan. En la página de Blender Artists, les voy a poner el link en la descripción. Ya hay un nuevo benchmark. Mike Pan, desde hace años, desarrolló esta escena que ven aquí. La idea es que lo único que tienen que hacer es descargar este blend file y correrlo en su computadora con el setting con el que vienen. Cuando corren este archivo, les va a dar un tiempo de renderizado, ¿sí? Más déjenme darles el ejemplo rápido. Que bajan el archivo, pasan a Blender y esto es lo que les aparece. Lo único que tienen que hacer es presionar F12 y se va a correr el render. Ahorita vamos a ver qué tan poderosa es mi computadora. Voy a pausar un poco el video y ahora les muestro el resultado. Muy bien, el tiempo fue de 1 minuto con 43 segundos y utilicé mi GPU. GPU podemos verlo. User Preferences. Nos vamos a Sistema. Aquí está, GeForce GTX 770. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a regresar y aquí mismo, en este mismo link, también les voy a poner el link del spreadsheet. Podemos poner nuestros resultados aquí o consultar los resultados de otras personas. Aquí está la hoja de cálculo donde está la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar en base al primer GPU. Yo nada más tengo una tarjeta, pueden tener dos, pueden tener hasta 4 o 5 dependiendo de la tarjeta madre con la que cuenten. La gran mayoría de las personas solamente tiene dos, y si ustedes revisan las velocidades, pues más o menos se van a dar cuenta de lo que se puede lograr. Esto es el renderizado. Ahora por ejemplo, vamos a ver en dónde está mi computadora. Aquí está, render time. Hoy vamos a buscar el tiempo. Aquí está render time 1.43, 1.44 GTX 770. Como ven, otra persona puso el tiempo. Yo pondría entrar y poner mi tiempo y más o menos está de acuerdo. Obviamente que también trae otros datos y aquí es donde está ¿por qué les comento esto? Porque aquí pueden ustedes comparar sistema operativo, pueden consultar cuál es la versión de Blender que se usó, cuál es el CPU, ¿sí? Que sí cuenta, e inclusive pueden ustedes ver cuando renderizaron con el CPU qué tiempos le dieron, ¿sí? Ok, aquí podemos ordenar por CPU o podemos ordenar por GPU. Entonces vamos a ver mi tarjeta de video cómo está comparada con estas. Vamos a avanzar, aquí está, 1 minuto con 43. Fíjense la diferencia enorme que existe entre usar el CPU, que por ejemplo, que me extraña mucho, dice aquí que es una Titan. Depende de otros factores. Sin embargo, miren, aquí está 1.43 y dice GTX 770, que es mi tarjeta, así que vale la pena más o menos para darse una idea
de si está uno o no en más o menos en el rango. Por ejemplo, aquí GTX 770. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros factores. ¿Cuál es la versión de Blender que se usó? Afortunadamente, con cada versión nueva que sacamos, los tiempos bajan con el mismo hardware. Es una maravilla. Ahora, ¿esto de qué les va a servir? Suponiendo que ya tienen pensado qué procesador van a comprar, qué tarjeta de video van a comprar, pues pueden venir aquí y más o menos darse una idea del desempeño que tienen. Si se dan cuenta, más o menos estamos cayendo en un nivel más o menos alto. Eh, ya cuando te vas a una tarjeta de video como esta, una Tesla, ya los tiempos ya son de 16 segundos. Imagínense un minuto, casi 2 minutos contra 16 segundos, pero esto ya cuesta arriba de $10,000. De $10,000 a $1,500, eh, pues sí hay una diferencia significativa. Y eh, la estabilidad no solamente depende del hardware. Sé que esto es un poco complejo y suena hasta un poco tonto, pero no es así. Mucho depende de lo que vayan a renderizar, si tienen partículas, si hay pelo, eh, si es partículas son de pelo, si hay simulador de agua, si hay simulaciones físicas, etcétera. Cuando los renders son muy sencillos, como para algo comercial, no sé, como para un anuncio con puros gráficos, se puede renderizar perfectamente con el GPU y es muy rápido. Sin embargo, en mi experiencia, cada vez que se complica más una escena, eh, fallan cada vez más y más los renderizados. He encontrado que generalmente es mucho más seguro renderizar con el CPU que con el GPU. Ahora me van a decir, bueno, entonces ¿para qué voy a invertir tanto dinero en una tarjeta de video? Hay una excelente razón por la cual la tarjeta de video para las nuevas versiones de Blender es una muy buena inversión y ahora vamos a ver por qué. Muy bien, recapitulando, como dije, hay 4 niveles diferentes. El primer nivel es el de estudiante y me atrevería a decir unos $200, dependiendo de en las condiciones en las que consigan la computadora. Como dije, les recomiendo que le pongan Linux y recuerden que es solo para aprender. El siguiente nivel es de hobby. Cualquier computadora que puedan comprar en un centro comercial, en Sears o donde sea, les va a servir. Es hobby, o sea, ahí sí no importa, ¿no? Procuren que tengan una tarjeta Nvidia. No estoy seguro, digamos unos $600, $700. El tercer nivel sería el nivel que yo ya consideraría profesional. Eh, Estaríamos hablando de entre 1,500 y $2,000 y utilizarían un procesador i7 con 4 cores y 8 hyperthreading. Una tarjeta Nvidia GTX 770 y unos 16 GB de RAM. El RAM ya es muy económico. Un disco duro de 1 TB o de 2 TB. Y es recomendable tener dos monitores. Por eso decía entre 1,500 y $2,000 aproximadamente. Ahora está el siguiente nivel, pero ese nivel ya estamos a partir de 3,500 hasta lo que se imaginen. Simplemente si compraran una tarjeta de video, una Tesla, que va a costar $6,000 la pura tarjeta, no sé, o sea, pueden volverse locos y gastar una cantidad inmensa de dinero, pero no creo que sea, honestamente no creo que sea necesario y la siguiente parte la voy a dedicar a explicarles por qué. Hay muchas formas de utilizar su hardware de manera muy eficiente eh, y no tienen que gastarse $100,000 o $150,000 para, para empezar con un estudio independiente. Se me ocurre una idea. Si por ejemplo nos vamos al proyecto Gooseberry, que es la película de código abierto que están haciendo la gente de Blender, en esta parte podemos ver cuáles son sus
cuáles son las máquinas que están utilizando y cuáles son los tiempos de renderizado. No todo es el tiempo de renderizado y ahora van a ver por qué. Por ejemplo, fíjense cómo utilizan Linux para todo, ¿sí? Bueno, hay una excelente razón también por la cual utilizan Linux. Es eh, más estable, pero sobre todo que ellos cuentan con los desarrolladores y con los programadores expertos que hacen magia y pueden hacer lo que quieran y por lo tanto pues pueden modificar el código del mismo sistema operativo como a ellos les plazca. Entonces es lógico que están utilizando Linux en lugar de Windows, que es lo que la verdad la mayoría usamos. Yo he optado por usar los dos. Por ejemplo, este video lo estoy haciendo con Windows y muchas cosas las hago con Windows. Porque no, en realidad no me dedico a esto, sino yo soy ingeniero y utilizo AutoCAD y otras cosas que lamentablemente solo corren en Windows. Eh, Algún día se les va a prender el foco y van a cambiar, pero bueno, por lo pronto no. Sin embargo, la gente del Instituto Blender utiliza Linux. Aquí tenemos la computadora más potente que ellos tienen. Tienen un Intel Xeon, pero tiene 56 cores, ¿sí? O sea, es una locura. Aquí lo dice. Bueno, 56 threads, en realidad. Que son 28, aquí está, miren, 28 cores, ¿sí? Que sería este de acá arriba. Esto le da un tiempo de renderizado de 19 minutos. Y vamos bajando. Tenemos otro Xeon de 3 GHz con 16 threads, o sea, de 8 cores. Lo mismo para este, pero la frecuencia es menor. Y finalmente tenemos un i7 930 que corre a 280. Este es exactamente el procesador humilde que les podría yo recomendar. Claro, vean la diferencia de tiempo, ¿sí? De 133 minutos a 19 minutos, pues sí, hay un mundo de diferencia. Ahora, ¿por qué ellos mismos utilizan una máquina como Workstation? Que es más o menos la que yo les comento. Hay muchas formas de utilizar una máquina de estas para hacer todo el modelo, la estructura de su animación, todo el proyecto completo. No lo tienen que renderizar con su misma máquina. Pueden utilizar una granja. Es más, inclusive ustedes pueden hacer su propia granja, como estoy seguro ellos lo hacen, pero es evidente que el presupuesto es enorme para poder tener su propia granja, además de que se gasta mucha energía eléctrica. En un proyecto de animación normalmente no cuentan con todos los assets en un mismo archivo, no utilizan un mismo archivo y todas las escenas. Se puede, pero la verdad no es recomendable. Lo mejor es particionar y a cada escena darle un blend file. Después se generan los frames y los unes en un mismo archivo. Eso más adelante se los voy a comentar cómo. ¿Por qué les digo esto? Hay muchos trucos que se pueden hacer. Por ejemplo, se pueden utilizar proxies. Con un proxy pueden hacer su animación, pueden animar sus personajes, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando envíen a la granja o al renderizado final, sustituyen los proxies por los objetos verdaderos. Y sí, ya se va a estar un mes ahí renderizando, pero terminaron su proyecto. Así explicado, tan sencillo, parece un poco confuso, pero básicamente es la idea. Eh, hay otra, hay otras cosas que se pueden hacer, déjenme mostrarles. Eh, por ejemplo, aquí tenemos este mismo archivo con el que hicimos el renderizado. Si nos vamos a la parte de escena, podemos oprimir este botón que dice Simplify. Que por cierto, para la nueva versión, que esta es la 2.75, ya hay esta separación entre el viewport y el render. Cuando le dan Simplify, todos los modificadores empiezan en 6 y pueden ir bajando hasta una subdivisión. Y como ven, aquí mismo se ve como el mismo modelo, ¿sí? El mismo modelo ya bajó de subdivisiones, sin embargo no se ha modificado en lo absoluto, ¿sí?
Con esto es muy útil porque pueden ustedes animar el personaje, pueden mover las cámaras, todo, y no se les va a dificultar, o sea, no van a requerir una supercomputadora para terminar la animación. Evidentemente, cuando ya esté listo su modelo, cuando ya estén listas todas sus escenas para ser renderizadas, le van a quitar el Simplify y van a mandar el archivo a renderizar. Como este truco hay otros, infinidad de trucos que se pueden utilizar, los proxies, el Simplify. Nunca vayan a enviar un render directamente a un AVI. Lo que se debe de hacer es, sea JPEG o PNG o cualquier otro o cualquier otro formato, o PNXR, TIFF o lo que vayan a utilizar, tienen que ser cuadro por cuadro, o sea, imagen por imagen. ¿Por qué? Porque supongan que son 5000 o 100,000 imágenes y lo mandan a un AVI y de repente falla el render, eh, se perdió todo, o horas, semanas de renderizado. Si lo mandan a una imagen por separado, cada imagen tiene un número de secuencia. En el momento que la computadora o se va la luz o algo falla, ustedes lo único que tienen que hacer es decir, ok, ahora voy a empezar en el cuadro 500 y termino en el 5000. Y si entre el 500 y el 5000 vuelve a fallar, pues ya, le digo, bueno, que en el 876 y continúa renderizando. Y luego ya tengo todos mis 5000 cuadros y es muy sencillo. Si se dan cuenta, aunque su computadora tarde 5 minutos en renderizar un cuadro, bueno, pues se va a tardar un año en renderizarlo, pero pueden hacer. El renderizado final no es tan importante. ¿Por qué? Porque finalmente pueden contratar un servicio de una granja. Por ejemplo, está este que es gratuito. Yo no lo he utilizado, pero voy a probar. Donde se distribuye entre todos los... su renderizado se distribuye entre todos los miembros de ShipIt. Y pues el tiempo es mucho menor. Por supuesto que su computadora también va a ser utilizada y pues hay gente que no está muy de acuerdo con eso. Sin embargo, es una opción gratuita. Desde luego que hay servicios profesionales como este que es Rebus Farm, donde ustedes solamente envían su archivo y ellos ya les regresan su archivo final. Por ejemplo, 56 centavos por gigahertz hora. Tienen que hacer una evaluación de cuánto les va a salir. Más o menos, aproximadamente una animación compleja, unos 10 minutos les va a salir como en $100 aproximadamente, $150. Eh, y eso de complejo, bueno, depende, ¿no? Desde luego hay otra opción interesante. Amazon tiene un sistema que se llama EC2, Elastic Computing, que lo que es que puedes contratar tiempo en la red y utilizar tantas computadoras como te imagines. Obviamente los costos van aumentando, pero es más barato que hacerlo con un sistema profesional, pero tienen que estudiar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a poner este link. Está el cliente RenderBot que corre sobre Amazon Elastic Compute Cloud. Aparentemente es gratuito. Lo que no es gratuito es lo que le van a pagar a Amazon por cada servidor. La verdad es una muy buena opción, pero requiere algo de estudio. Bueno, probablemente haya quien no esté muy familiarizado con lo que es una granja de renderizado, un render farm. Es muy sencillo. Recuerden que una animación, una película, como quieran verlo, es una serie de fotogramas que se presentan a una cierta velocidad. Por ejemplo, normalmente el cine se presenta en 24 cuadros por segundo, la televisión en 30 cuadros por segundo, etcétera. Todo eso, aquí está, ¿sí?
24 cuadros, 25, 29.97. Resulta que 24 cuadros por segundo es probablemente lo más conveniente, es cinemático. Es muy fácil de calcular. Supongamos que esta escena tarda aproximadamente 3 segundos en renderizar un cuadro. Entonces, un minuto a 24 cuadros por segundo sería 24 por 60, serían 1440 cuadros. Esto lo multiplicamos por 3, serían 4320 segundos por cada minuto. Lo dividimos entre 60 y nos da 72 minutos. Tardaríamos 72 minutos en renderizar un minuto de animación. Aparentemente es bastante. Ahora, ¿qué pasa si, recuerden que son cuadro por cuadro, qué pasa si en lugar de que lo haga una sola computadora, lo divides entre 10? Es muy sencillo. Por ejemplo, del cuadro 0 al 50 lo va a hacer una computadora, del 50 al 100 lo va a hacer otra computadora y así sucesivamente. Mientras más computadoras tengamos en la granja, pues más rápido el tiempo de renderizado. Como les dije, ustedes pueden hacer en su casa una granja con una red casera o simple y sencillamente poner el archivo en Dropbox y jalarlo en sesiones diferentes de Blender y decirle a cada sesión que lo renderice del cuadro tal al cuadro tal y después unirlo todo. Si entramos a User Preferences, nos vamos a Add-ons, vamos a Render y aquí tenemos Network Render. Damos clic aquí, activamos, cerramos, después nos vamos a esta parte y aquí dice Network Render. Esto lo único que nos va a dar es que nos va a decir quién es el cliente, que por ejemplo sería esta máquina. Perdón, al revés, el máster y el esclavo. Y asignaríamos una máquina como el máster y todas las demás como los esclavos. Le damos enviar la animación y automáticamente va a ir enviando un número de cuadros a cada máquina. Yo ya lo he intentado y funciona bien. Sin embargo, a veces pienso que es mucho más fácil hacerlo manualmente. De todas maneras, vas a dejar tus computadoras, las 4 o 5 computadoras que tengas, 24 horas trabajando. ¿Qué importa que lo haga automáticamente o que no? Entonces, si me explico, si tienen alguna duda a este respecto, pues en los comentarios se las puedo resolver. Por último, quiero hacer mención de cuál es la diferencia entre, déjenme abrir un archivo, ¿cuál es la diferencia entre tener una tarjeta de video relativamente buena y una mediocre o una excelente? Sí cuenta y no nada más para renderizado. El desempeño del viewport depende de la tarjeta, depende de varios factores, pero uno de ellos es la tarjeta. Con Cycles ya se puede hacer renderizado en tiempo real. Le damos Shift Z y podemos ver nuestro modelo renderizado. Como pueden ver, estoy utilizando la tarjeta de video. Déjenme mostrarles la diferencia entre usar la tarjeta de video y el CPU. Shift Z y miren, tarda más tiempo en regenerar el. Sin embargo, si cambiamos a GPU, mucho más rápido. Por eso es conveniente tener una buena tarjeta de video. Ahora, entre una GeForce y una Quadro, la verdad la GeForce les va a dar mucho más potencia y en una situación como esta pues van a tener mejor desempeño. Sin embargo, si empiezan a trabajar con millones de vértices, como les dije, para hacer una escultura, entonces sí sería preferible tener una Quadro. Pues con esto concluyo este
este, este video y espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.